Un cordial saludo, mi nombre es Guillermo Herrera y el día de hoy vamos a ver las opciones de consultas ELISA de la configuración, lo que se refiere al diseño de las tablas. Para ello, entonces seleccionamos la pestaña de consultas ELISA, configuraciones y damos clic sobre esta cuarta opción que dice consultas. Esto que dice consultas es básicamente todo lo que se refiere al diseño de las tablas, cómo se va a generar la información en el momento en el cual se hace una consulta. En esta primera sección entonces seleccionamos cómo deseamos ver los datos en el libro, si lo queremos ver como una tabla dinámica, como una tabla objeto o como una tabla tradicional que es básicamente un rango con los datos. Si esa información en el momento en el cual la generamos también la queremos situar en la celda activa o en una hoja nueva. Y pues estas serían las opciones de la tabla dinámica y las opciones de las tablas tradicionales. Generalmente todas estas serían tablas tradicionales. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que para nuestro primer caso deseamos ver todo como una tabla dinámica y queremos verlo en una celda activa. Entonces, en este caso, viene por defecto, vamos a la opción de consultas y en el momento, y en este caso, pues seleccionamos el módulo, la empresa, la categoría, el plan de cuentas, que sería como tal la consulta, y le decimos generar. Entonces, cuando lo generamos, nos va a aparecer la información en una tabla dinámica en la celda activa. Pero también pudimos haber dicho que no queremos la información en una tabla dinámica, sino que queremos la información en una tabla tradicional y también en la celda activa. Cerramos aquí el formulario, guardamos los cambios, procedemos a dar clic en consultas y nos dice que cuando vamos a importar los datos nos aparece que queremos generar la información en la celda activa y en la tabla tradicional que acabamos de elegir. Damos clic en generar información y nos aparece la información del plan de cuentas en una tabla tradicional de este tipo. Pero si decimos, por ejemplo, que queremos generar la información en una tabla objeto, entonces seleccionamos esta opción, guardamos los cambios y ahora vamos a la opción de consultas y sencillamente generamos la información. Entonces la información quedó generada en una tabla muy similar a la que habíamos hecho anteriormente, solo que pues esta tabla objeto permite más características, como por ejemplo la fila de los totales en caso de que tuviéramos totales o importes que fueran valores. Aquí sencillamente son campos alfabéticos o por decirlo de tipo texto, por eso nos trae solo el recuento. Pero podemos utilizar muchas otras opciones con esta tabla objeto. Entonces, básicamente, en el momento en el cual hacemos la configuración, definimos cómo se va a ver la información de la consulta en el momento en el cual se está generando. Posteriormente, también le decimos cuál es el diseño que van a tener esas tablas dinámicas o esas tablas tradicionales. Por decirlo, aquí vamos a decir que la tabla dinámica pues es de color verde y también cuando generemos tablas tradicionales el color va a ser, por ejemplo, rojo. Decimos que queremos incluir para las tablas dinámicas, repetir las etiquetas de los elementos y activado para filas y columnas, que es sencillamente lo mismo que aparece en una tabla tradicional. Pero, pues sencillamente cuando uno genera la información no necesita de realizar tantos cambios en el diseño, sino que automáticamente esto le sale de forma predeterminada. Entonces, guardamos los cambios y vamos a ver cómo está generando la información. Entonces, de forma predeterminada, pues nos va a aparecer que se genere la información en una tabla objeto. Entonces, le damos aquí generar y nos aparece esta información, que es sencillamente en este formato como lo tenemos. Si fuera una tabla tradicional, entonces miremos cómo se genera. Automáticamente me está trayendo, o por defecto me está trayendo que se genere en una tabla objeto, pero le digo que mejor se genere en una tabla tradicional
Y aquí pues el formato ya está definido como el que habíamos indicado anteriormente, que era rojo, un rojo degradado. Y si queremos generar la tabla dinámica, pues entonces lo podemos hacer por acá, por esta opción de importar datos, tabla dinámica y generar. Y nos trae la cuenta y el nombre de la cuenta en formato verde, tal como lo habíamos indicado anteriormente. Entonces, esta primera parte se refiere al diseño que van a tener las consultas en el momento en el cual se genere la información desde las diferentes bases de datos. Aunque ese diseño pues se puede cambiar en el momento en el cual se estén haciendo las consultas. Por ejemplo, si queremos generar una tabla dinámica y no una tabla de objeto como está predefinida. Hay otras opciones generales que se refieren a aplicar formatos al actualizar las consultas. Es decir, esta primera opción se refiere a que yo voy a aplicar este formato que acabo de seleccionar al generar la consulta, es decir, solo al generarla, o sencillamente siempre que se actualicen cada una de las consultas, por decirlo. Aquí tenemos una tabla que, por ejemplo, es una tabla de color verde. En este caso, si yo actualizo la información, o si actualizo la tabla, me va a seguir conservando el color verde porque digamos que está definido de esta forma, de que en cada momento en el cual yo actualice la información, aplico nuevamente los formatos. Pero si, por ejemplo, digamos que aquí le cambié el formato y no le dejé este diseño verde que era el inicialmente establecido, sino uno azul, entonces si le doy a actualizar la tabla activa o actualizar la información, el complemento automáticamente me va a seguir conservando el diseño que yo le había parametrizado inicialmente. ¿Por qué? Porque aquí dice que aplicar formatos al actualizar las consultas. Si no tuviera ese check activado, pues sencillamente veremos que el diseño no se actualiza, sino que si cambié el diseño y le dije actualizar la tabla, pues en ese caso me va a seguir conservando el formato que yo le haya establecido de forma manual. Esa es la primera opción. La segunda, la otra opción, entonces aplicar formatos al actualizar la segunda, las consultas, la segunda opción dice aplicar formatos a los formularios. Entonces significa que estos mismos colores que están aquí en estas opciones de tablas van a ser los mismos colores que yo voy a ver en el momento en el cual visualice los formularios. ¿Y qué es un formulario? Estos cuadros de diálogo. Entonces yo le dije que el formato debería ser rojo y pues aquí me está apareciendo el color rojo para la mayoría de los formatos que tengo. Entonces en este caso le digo generar y no me cambia absolutamente nada el diseño, solo me está cambiando el formato de los formularios. Es decir, si por ejemplo aquí no aplicar el color rojo sino un color verde, entonces me generaría los formularios o los formularios los vería de esta forma, con ese color predeterminado. Esta parte sí se refiere solo a la interfaz que tiene como tal el complemento. La siguiente opción es habilitar la pestaña de funciones ELISA. En muchas ocasiones esa pestaña viene deshabilitada, entonces se habilita en esta parte de las consultas. Aquí guardamos la información, nos dice que las configuraciones fueron guardadas y aquí pues la función de ELISA aparecerá, pero si vamos aquí al complemento la opción ya habrá desaparecido, es decir, básicamente hay una actualización de la pantalla, pero esta opción no aparecerá si este check se encuentra deshabilitado. Hay otras dos opciones que dice habilitar otros orígenes y habilitar pestaña del modelo de datos. Estas dos opciones se refieren a este modelo de datos y a estos otros orígenes.
En ocasiones están deshabilitados porque el modelo de datos solo se puede empezar a realizar desde Excel 2013. Entonces, por esa opción o por esa, sencillamente por esa razón, se encuentra deshabilitado. Y otros orígenes, pues se refiere a que se puede conseguir información o se puede extraer información de diferentes tablas dinámicas. Entonces, toda esta parte, en caso de que no se lleguen a visualizar este modelo de datos, los otros orígenes o las otras funciones, o básicamente las funciones ELISA, perdón, lo que tenemos que hacer es ir a la opción de configuraciones, consultas y sencillamente habilitar esas opciones. Entonces, esta es la parte de la configuración del diseño de las tablas y de la interfaz. ¿A qué se refiere el complemento de consultas ELISA? Muchas gracias.